la expiación limitada. Ajá. Está muy relacionado. Vamos a leer algo acerca de la expiación limitada. La muerte de Cristo fue intencionada para asegurar la salvación de los elegidos. Sí. Eso dice la teoría de Juan Calvino. Eso es lo que dice. No sé si nos puedes ayudar con un texto. Sí, démelo. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Ahorita lo leo. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí, como puede ver, la palabra dice a su. ¿Sí? Eso es lo que ellos han tomado como, o sea, solamente es su pueblo, lo que él ya había elegido. Pero yo creo que ahí no dejan mucho claro. Sí, hay que conocer el contexto. Acuérdense que el contexto aquí, Jesús dice, bueno, déjeme ordenar mis ideas. La Biblia dice en Juan que la razón del Mesías, la razón de la venida del Mesías, el plan era venir a los judíos primero. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos? El plan original es que los judíos tuviesen o tengan la primera oportunidad de salvación, porque es el pueblo escogido. Vamos al punto. Pero ellos fracasaron otra vez, no aceptando ese plan, ese propósito de ser los pregoneros de la predicación, los pregoneros de llevar el reino de Dios a las naciones. Entonces, cuando originalmente dice el texto de Mateo que el nacimiento de Jesús era para salvar a su pueblo, está hablando de Israel. Ese es el contexto. Está hablando de Israel en ese momento. Aquí no está hablando de todo el pueblo cristiano. Este no es la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel. Esto lo vamos a analizar cuando estudiamos la etimología del griego. Y no está hablando de toda la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel específicamente. Porque Israel estaba esperando un Mesías. O sea, originalmente el Mesías no lo estaba esperando el pueblo gentil. El pueblo gentil ni conocía nada de las profecías del Antiguo Testamento. Los que estaban empapados de las profecías del Antiguo Testamento era solo Israel. Entonces, originalmente el plan era, primero oiga el mensaje de Israel, después va a ser el pueblo gentil. Ese fue el plan de Dios siempre. Primero Israel y después el pueblo gentil. Pero ¿qué pasó? A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos le rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? El Señor dice, bueno, a mí me gusta esta oración de Jesús cuando dijo, oh Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Entonces viene la sentencia, ay de ti Jerusalén, porque vas a sufrir por haber rechazado la oportunidad, quizás no la última, pero una de las oportunidades de conocer la salvación eterna. Entonces, como el pueblo gentil lo crucificó, lo mató, entonces Dios levanta un pueblo llamado gentil y se abre la oportunidad de la predicación del evangelio a los gentiles. Este es mi punto de vista. No estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, pero es mi punto de vista. Esto no es la iglesia, es el pueblo de Israel, nada más. Ese es mi punto. Sí. Sí, le quería leer a gente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El texto que le quería leer a Henry es, a ver qué respuesta nos da, es: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes. Está hablando Jesús, porque tuyos son. Dice, Dios se los dio. Y la razón es, bueno, nadie puede venir si el Padre no se los ha dado. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué dicen? Las preguntas que están para ese texto es claro, porque si dice, te ruego por aquellos,
Y ahí hay una frase que llama la atención: aquellos que me distes, ¿quiénes son? Vamos a limitar a un cierto grupo. Quería cerrar el primer punto en cuanto a lo que se estaba comentando, en cuanto a la elección condicional. Fíjese que este problema se nos da porque nosotros, voy a abusar de este término, como predicadores, hemos acostumbrado quizás a nuestra gente a no empaparse, no leer palabra de Dios, sino que les predicamos de manera empírica. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestros cantones, en nuestros lugares rurales? Hemos enseñado más religiosidad que palabra de Dios. Cierto. Y cuando hablamos de la salvación y que hay un cierto grupo, o que Israel, voy a retomar lo que el pastor Ronald decía en el punto anterior, que me dio curiosidad, que Israel todos son salvos. Nosotros muchas veces, y digo nosotros porque se escucha todavía en las predicaciones donde se dice que Israel es salvo por promesa. Yo lo escuchaba un día de estos y decíamos: y si Israel es salvo por promesa, pregunto, ¿por qué Jesús les predicó? Porque tenía necesidad de conocer el Evangelio, me va a decir alguien, pero no. ¿Qué necesidad había de llamar al arrepentimiento, de llamar a creer en Él? Ahora, tocando lo que es la expresión limitada de ellos, es que ellos dicen que hay un grupo nada más por los que Jesús vino a morir, y pueden basarse en el texto de Juan, que dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero ese sus ovejas nos abre el panorama y decir específicamente no es un grupo limitado. Cuando Él dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas, no está etiquetando cuáles son las ovejas. Y sí podría. ¿Y cuál sería la etiqueta? Que todo aquel que en Él creyere, eso sí, sería salvo. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Jesús murió por todos? Sí. ¿Todos tienen acceso? Sí. ¿A través de qué? Algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. A través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca a uno y a otros no. ¿Qué dijo allá en el libro de los Hechos? Que la promesa del Espíritu Santo, Pastor Ronald, era para todos. Para toda carne. Para todos. Entonces, si el Espíritu Santo es para todos, aún en ese punto podríamos tomar un ejemplo. Aún los judíos creían que el Espíritu Santo solo era para ellos, pastores, y que nadie más podía recibirlo. Y a través del derramamiento y de las obras, pudimos ver cómo allá en el capítulo de los Hechos, el Espíritu Santo les habló. Y aquí está la respuesta para muchas personas que somos empíricos y predicamos solamente lo que escuchamos, solamente lo que brevemente se nos ha dicho. Y esto, cuando el mensaje se le fue dado, no fueron lenguas que nosotros les llamamos angelicales, fueron un idioma entendible de las personas que estaban allí, para que el Evangelio corriera y para que el Espíritu Santo podría llegar a la vida de aquellos que lo amaban. Así es esto de la muerte de Cristo. La palabra del Señor nos enseña que realmente su muerte nos beneficia a muchos. Lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 2 del 4 al 6 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. No sé qué opinan mis hermanos. Aquí tengo un texto más. Vea. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ahí está la clave. ¿Cuál es el pasaje bíblico, perdón? Está en Juan 10, capítulo 26. La pregunta que yo tengo, hermanos, es: ¿con quién está hablando Jesús ahí? ¿Con judíos o con gentiles? Con judíos. Obviamente Jesús solo habló con judíos. Dice que El contexto es porque estaba hablando con los religiosos de ese tiempo. Porque ellos, es una expresión irónica que está usando el Señor ahí. Es como queriendo decir: ustedes conocen la ley, ustedes conocen las profecías, ustedes conocen todo, ustedes no creen porque ustedes están duros. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ustedes son duros de corazón. Ustedes no creen porque no tienen las evidencias. No, ustedes no creen porque ustedes están duros en su corazón. O sea, ustedes son rebeldes, ustedes no quieren entender. O sea, es una cuestión
de envidia. Los religiosos eran envidiosos, eran egoístas, tenían una lucha de poder. O sea, ese es el punto. Entonces por eso Jesús utiliza esa expresión, los que son escogidos míos, los que son mis ovejas oyen mi voz. O sea, los que le estaba diciendo, ustedes no son mis ovejas porque ustedes son rebeldes. Y eso es cierto, eso es cierto. El que no quiere oír la voz de Cristo es rebelde, pero no significa de que Él está excluido de la salvación. No significa eso, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. No puede estar excluido solo porque alguien no quiere oír, no, es un rebelde. Es un rebelde. Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro Padre. Correcto, correcto, porque ellos conocían la ley, conocían las profecías, ellos sabían que Él era el Mesías, todas las profecías se habían cumplido en Jesús. Lo que no querían era renunciar al judaísmo, porque el judaísmo les traía beneficios económicos, políticos, religiosos, popularidad, fama. Eso es lo que no querían abandonar. Ese es mi punto, nada más.